Hola, hola, un saludo especial a todos mis amigos y hermanos en la fe, quien les saluda a su servidor Lucas Javier Galvis, y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para continuar con nuestras clases de Apocalipsis, el capítulo número 13, y hoy tenemos nuestra clase número 9, una clase que está dirigida a reconocer quiénes son los que adoran a la bestia que hemos venido estudiando, a la primera bestia de Apocalipsis 13, así que no te lo pierdas. Biblia, cuaderno y lápiz a la mano, porque tendremos varios datos a continuación sobre esta interpretación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo. Y hoy tenemos una imagen de fondo muy particular, porque es nada más y nada menos uno de los lugares de la isla donde Dios decidió llevar a Juan para revelar allí todas las grandes visiones del libro de Apocalipsis, especialmente las del capítulo 13, la que hemos venido estudiando. Y allí Dios le reveló a Juan que aquellos que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que el Cordero tiene un libro y se llama el libro de la vida. ¿Pero quién es el Cordero? Veamos. En cierta ocasión Juan se encontraba predicando y dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 que vio venir a Jesús, y cuando ocurrió esto dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la narración profética dice que este Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, y sobre esto se afirma en primera de Pedro el capítulo 1 versículos 19 y 20: sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, que Cristo había ya firmado un pacto por si acaso el hombre entraba en pecado, pero como todos conocemos la triste historia, Adán y Eva infringieron la ley, y en ese momento, desde la fundación del mundo, es cuando se activa entonces el plan de salvación, ese pacto que Jesús había sellado para rescate de la raza humana. Un dato importante para la interpretación de este versículo bíblico, el versículo 8 del capítulo 13, es el hecho que el capítulo 13 no es un capítulo aislado dentro de la narración bíblica o profética, sino que él forma parte de una cadena de visiones consecutivas que parten desde el capítulo 12, como lo hemos visto en clases anteriores, y concluye en el capítulo 14. Así que estos tres capítulos están asociados a una misma visión. Como dato importante para la interpretación de esta profecía, tenemos que en el capítulo 14, a partir del versículo 6, se presenta el triple mensaje angélico, entre el cual vio Juan que un ángel volaba por en medio del cielo con respecto al primer mensaje, y tenía un mensaje diciendo a gran voz: temid a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, que este mensaje de este ángel anuncia la apertura de un tribunal celestial donde se ha de llevar a cabo un juicio, el juicio investigador. Y de manera correspondiente, como hemos venido estudiando en clases anteriores, la profecía de la primera bestia de Apocalipsis 13 corresponde también con la visión del cuerno pequeño en Daniel el capítulo 7. Y exactamente después del versículo 8, que es donde termina la descripción de este cuerno pequeño, ahora Dios le muestra a Daniel en visión la apertura también de un tribunal celestial. Y dice en Daniel el capítulo 7, versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, hace mención en esta visión a que se da apertura a un tribunal celestial posterior al hecho de la visión del cuerno pequeño, que corresponde con la interpretación de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y lo curioso es que dice los libros en plural fueron abiertos, y efectivamente en la Biblia podemos comprobar de que existe, según Malaquías y otras referencias, existe el libro de memoria. También existe el libro donde se registran las malas acciones, como dijo Jesús, que aún de vuestras malas palabras hemos de dar cuenta en el día del juicio. Pero también existe el libro de la vida, que es el libro de la vida del Cordero. ¿Qué nombres están registrados en este libro y cuáles no? ¿Y cuáles son las razones de esto? A continuación, algunas referencias bíblicas.
Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 se dice que no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que haga abominación o que practique la mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vuelve a aparecer la expresión el libro de la vida del Cordero, pero en contraparte, quienes no están registrados en el libro de la vida para que no puedan ingresar a la santa ciudad, aquellos que practican alguna abominación, aquellos que practican alguna cosa inmunda o aquellos que practican la mentira. Es decir, aquella persona que tenga tales prácticas, su nombre no será considerado ni aparece en el libro de la vida del Cordero. Otra evidencia la encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 32, versículo 31, el cual dice de la siguiente manera: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. Moisés daba por sentado, bien sea él o porque Dios se lo había comunicado, que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero Moisés no estaba practicando la idolatría. Sin embargo, suplicaba por los que sí estaban practicando la idolatría y que estaban a punto de ser exterminados o desarraigados del pueblo de parte de Dios. Eso significa que aquellos que practican la idolatría no pueden estar registrados dentro del libro de la vida del Cordero. Otra referencia la encontramos en la carta escrita a los Filipenses en el capítulo 4 versículo 3. En esta ocasión Pablo es quien refiere y dice lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas personas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Otra referencia importante la encontramos de boca de nuestro Señor Jesús, quien en Lucas el capítulo 10 se narra que comisionó a 70 discípulos para que fuesen a predicar, y cuando regresaron vinieron muy contentos y le dijeron a Jesús que aún hasta los espíritus se sujetaban y les obedecían. Y Jesús les dijo, según el versículo 20 del capítulo 10, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A partir de estas referencias podemos generar ahora una conclusión. Busquemos los puntos comunes que existen entre Moisés, los 70 varones que fueron comisionados por Jesús para predicar y los colaboradores de Pablo, y encontramos dos características principales. Número uno, que habían aceptado la palabra de Dios como la norma de su vida, y número dos, entraron al servicio de Dios. Y precisamente en el contexto donde aparecen descritos estos personajes asociados a una narración de sus nombres escritos en el libro de la vida, es porque estaban brindando un servicio a la causa de Dios, estaban trabajando por la causa de Dios. Dicho de otra manera, la Biblia de manera implícita y explícita nos declara y nos dice que aquellas personas que aceptan a Jesús como su Salvador y entran y desean participar y lo hacen de corazón en la obra de Dios, sus nombres son registrados en el libro de la vida. Una pregunta fundamental es la siguiente: ¿pueden ser borrados nombres del libro de la vida? Para eso la palabra de Dios nos dará la respuesta. Apocalipsis el capítulo 3 versículo 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto lo dice Jesús, y dicho de otra manera quiere decir que aquella persona que ha conocido a Jesús y ha decidido servirle y no persevera hasta el final, su nombre tiene que ser borrado del libro de la vida. Otra referencia la encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 19. Aquella persona que reste, que quite, que mengüe afirmaciones, promesas, o tal cual como está la palabra dada en este libro profético, dice que Dios también tendrá que borrar su nombre del libro de la vida. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de narrar, leer e interpretar las expresiones proféticas o este libro del Apocalipsis. Y luego de este estudio que hemos realizado, ya podemos nosotros tener una conclusión para responder la siguiente pregunta: ¿quiénes entonces adoran a la bestia? ¿Quiénes adoran entonces al papado? Número uno, aquellas personas que nunca han creído en la palabra de Dios, que practican inmundicia, que practican abominaciones, que practican la mentira, que practican la idolatría. Y número dos, aquellas personas que habiendo creído en la palabra de Dios y servido en su causa,
luego se retractan, niegan a Jesucristo y su evangelio. Estas pudieron haber sido escritas en determinado momento, sus nombres en el libro de la vida, pero luego, por negar a Jesús, sus nombres, Jesús luego los borra del libro de la vida, como lo dice en su palabra: el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. También podemos decir de este estudio con quienes se entendió el papado en la Edad Media, con quienes se entiende y con quienes se entenderá. En la Edad Media, muchos, al ser llevados a diferentes métodos, ser sometidos a diferentes métodos de tortura, prefiriendo no sacrificar su vida, ni sus intereses, ni sus bienes materiales, preferían retractarse y negar a Jesús. Con eso hacía alianza y con eso se entendía el papado. A esos los perdonaba y les saldaba la vida. Pero la misma palabra de Dios da una amonestación bastante importante para aquellos que quieren servir, que quieren homenajear o quieren de alguna manera adorar al papado. Y aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 9, y dice de la siguiente manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, cosa que vamos a estudiar más adelante, versículo 10 ahora, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, que Dios da una advertencia muy terrible, muy solemne. Mucho cuidado con aquellos que adoran a la bestia, mucho cuidado con aquellos que homenajean, que rinden pleitesía, que se arrodillan, que reverencian al papado, porque los tales recibirán de la ira de Dios. Y como siempre, un mensaje final de Dios para ti y para mí. Y este se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vayamos al Espíritu Santo de rodillas, pidiéndole ayuda divina, porque es la única manera para nosotros poder salir ilesos cuando nuestros nombres sean llamados ante el tribunal celestial. Y además demandemos de Él las fuerzas necesarias para que nuestra fe sea fortalecida y conservada hasta el final de nuestras vidas. Y regocijémonos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dios te bendiga, bendiga tu hogar, bendiga tu familia y también nos ayude para seguir adelante hasta el fin de nuestras vidas. Nos vemos en la próxima clase.